Este proyecto se ha debatido largamente y en otras comisiones de este Congreso, pero no en vano llega para un informe final de la Comisión de Constitución, y creo que lo fundamental para esta comisión es hacer un análisis de si el proyecto es viable desde el punto de vista constitucional. ¿Qué es lo que establece nuestra Constitución en su artículo primero y en su artículo segundo, señor presidente? En el artículo primero señala que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo. Y quiero mencionar esto, señor, porque siendo quien habla un hombre que responde al pensamiento social cristiano, este artículo, como el artículo primero de la Constitución de 79, que en términos similares reconocía la primacía de la persona humana y su dignidad, responde a un auténtico y originario pensamiento social cristiano. Al ir a poner el fin a una vida, como se pretende con el proyecto bajo debate, ¿es la defensa de la persona humana? ¿Es que acaso en los casos que se está proponiendo ir a un aborto por casos de violación implica que esté, como sería el caso del aborto terapéutico, poniendo el riesgo de la madre gestante? No, no ese es el caso. Entonces, no estando de por medio la salud, la vida de la madre gestante, el ir a poner término a una vida que se está gestando dentro del seno de una mujer, es atentar contra este principio fundamental. Pero con mayor claridad, señor, se pronuncia el artículo segundo de nuestra Constitución, cuando señala que toda persona tiene derecho a, primer derecho, el más fundamental de todo ser humano, a la vida, derecho a la vida, y además, junto con la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física, y al libre desarrollo y bienestar. ¿Qué libertad de desarrollo puede tener un ser que ha sido engendrado y que está en el seno de la madre, cuando se le pone abruptamente fin a su vida y no se permite que se desarrolle? Pero añade este mismo inciso primero del artículo segundo de la Constitución que el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece, y le favorece en su proyecto de vida. Y acá, a un ser que de acuerdo a nuestra Constitución ya es un ser humano, es un concebido que está en proceso de terminar de formarse, de desarrollarse, se le pretende poner la vida, es no solamente atentar contra el derecho primero que la Constitución reconoce, sino fundamentalmente es desconocer el derecho que todo engendrado tiene. Nuestra Constitución refiere también, señor, que en todos los análisis o interpretaciones que se dé a su texto constitucional, tiene que hacerse también en concordancia con los tratados de derechos que el Perú tiene suscrito, y en esta materia se trata de los derechos humanos. El Perú es miembro de la Organización de Estados Americanos y desde el año 69 se suscribió la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscritos en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocido como el Pacto de San José. ¿Qué establece en su artículo cuarto el Pacto de San José? Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho está protegido por ley y en general a partir del momento de la concepción, no del nacimiento, de la concepción. Entonces, señor, desde un punto de vista constitucional,
el proyecto lo que pretende es aprobar una norma inconstitucional. En el fondo, ¿qué es lo que se está pretendiendo, señor? Frente a un hecho evidentemente censurable, perseguible, sancionable, como es el caso de la violación de una mujer, lo que se pretende en el fondo es sancionar no al violador, sino a una tercera persona, que es el que está siendo o el que ha sido engendrado. Que esto es una situación dura, traumática para cualquier mujer, evidentemente lo comparto. Debe de ser tremendo ser mujer, haber sido violada y como consecuencia de esa violación salir esperando una criatura. Y creo que una mujer que pase por ese dificilísimo trance merece todo el apoyo de la sociedad a los efectos de tener ayuda médica, psicológica, moral. Pero nada justifica que por el hecho de haberse cometido esa violación se pretenda poner término a la vida que lleva en su vientre. Si esa futura madre no desea a esa criatura, podrá darlo en adopción, pero no tiene derecho a negarle la vida. Yo recuerdo hace muchos años, señor, cuando fue objeto de noticias internacionales, un caso de la vida real semejante a los que estamos discutiendo ahora y que sucedió en el África, en donde una religiosa, una monja católica, que prestaba servicios sociales en el África, fue violada y producto de esa violación quedó embarazada. Y la mujer se debatía no solamente entre la dicotomía de si ser madre o no ser madre y si tener el hijo o no tenerlo, sino si a su vez en qué posición quedaría ella como religiosa cuyos preceptos imponían el no ser madre. Y el tema llegó hasta el Vaticano y el propio Papa le mandó una nota a esta mujer y le dijo que su deber primero estaba con la vida y que su deber primero estaba con dar a luz a esa criatura, que no tenía ningún derecho, a pesar de las circunstancias en que fue engendrada, a poner término a esa vida. En torno a esta materia, señor presidente, mucho se ha discutido y yo no puedo dejar de mencionar haber recibido algunas notas de la Red de Jóvenes Provida del Perú, que tienen ideas sin duda muy conceptuosas, en donde ellos con acierto recalcan que lo que aquí debe de perseguirse es el acto de violencia que constituye la violación, pero no analizar esta violación solo cuando se produce un embarazo. Y que el asesinato de una criatura que está en el seno de la madre de ninguna manera traerá una ayuda y menos aún una solución. Solo pondrá un seguro para que esos crímenes de violación se sigan dando sin problemas, porque con el aborto no se dejará huella. Más bien convertirá a las madres en asesinas de sus propios hijos y a los criminales violadores se les mantendrá en la impunidad. Por eso sostiene este grupo de Red de Jóvenes Provida del Perú que se necesita sin duda penas drásticas para los violadores y apoyo integral para las víctimas, más aún considerando que la mayoría de las veces los violadores se encuentran al interior del hogar de la víctima. Estas consideraciones, señor, me llevan a algunas reflexiones finales por las cuales obviamente no puedo apoyar el proyecto en debate. Porque si lo que estamos viendo acá y analizando es el caso de una violación, que es un acto de violencia contra una mujer, no podemos legalmente repetir esa violencia contra un tercero que es el niño por nacer.
el agresor es el violador, no la criatura que se está formando en el vientre de una madre. Kant decía que la persona humana no es medio sino fin, y que no puede ser su destrucción, la destrucción del ser humano, un medio para la realización de otra persona. Entonces, frente al argumento de que la madre tiene el derecho de realizarse como persona, no puede hacerlo sobre la base de utilizar a una criatura que lleva en su vientre, destruyéndola para ella poder realizarse. En la realidad de los hechos, la experiencia demuestra, Señor, que en otros países en donde se ha aprobado legislación parecida, en la realidad de los hechos lo que se ha hecho es autorizar el aborto aun cuando no se demuestre la violación, porque mientras se siguen las investigaciones de la violación, probablemente el parto ya se produjo, y en consecuencia, sin investigar si hubo o no violación y proceder a la interrupción del embarazo, es llevar esta interrupción sobre pretexto de la violación que ha dado lugar al embarazo a ejercer o realizar el aborto para infinidad de casos que muchas veces no han sido investigados y que no han sido objeto o han sido medida de violación. Por eso, señor presidente, mi voto sería en contra, y lo pongo en condicional, porque como la mayoría de gobierno y sus aliados han expresado su voluntad de votar a favor, y siendo consciente que con mi retiro dejaría sin quórum esta sesión, voy a proceder a retirarme para no avalar la aprobación de esta ley. Gracias, señor. Gracias, congresista Bedoya. Tiene la palabra la congresista Rosa Mavila. Yo me pregunto, una interrupción al congresista Bogataz. Congresista Bogataz tiene la palabra. Sí, yo quería hacer un comentario, le pediría al doctor Bedoya